Se sigue buscando presidente. El comentario de hoy será mi última reflexión acerca del perfil de un candidato electivo. Las elecciones generales están a la vuelta y la decisión del electorado será la palabra final. A nosotros nos toca decidir quién o quiénes deben gobernar al país durante los siguientes 5 años. Quiero leer una vez más lo que he llamado la ley del rey. El rey no deberá tener muchos caballos. Tampoco deberá tener muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. No debe acumular para sí demasiado oro y plata. El rey debe tener consigo una copia de la ley y debe leerla todos los días. Así va a aprender a temer a su Dios y su corazón no se elevará sobre sus hermanos. No se creerá superior a sus compatriotas. Ya hemos reflexionado acerca del significado de acumular poder, oro y plata, de tener muchas mujeres. Hoy nos toca preguntar, ¿qué es lo que lee un presidente de la República? En otras palabras, ¿de qué se nutre espiritualmente, intelectualmente y emocionalmente un gobernante? El famoso coach y escritor Stephen Covey relata la historia de un joven leñador que se integró a un equipo de trabajo que estaba talando árboles. Durante su primer día de trabajo arduamente y como resultado taló muchos árboles. El segundo día trabajó tanto como el primero. Sin embargo, su producción fue menor que la del primer día. Durante el tercer día, se propuso mejorar su producción del día anterior. Golpeó con furia el hacha contra los árboles, pero sus resultados fueron peores que los días anteriores. Y así ocurrió a lo largo de toda la semana. Su producción decrecía cada día. Entonces el jefe, al ver que los resultados del joven leñador día a día empeoraban, le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? El joven leñador respondió, no he tenido tiempo de hacerlo. He estado demasiado ocupado cortando árboles. Covey también habla de afilar la sierra. Lo llama un hábito de efectividad. Es el hábito que nos permite un mejoramiento personal en la dimensión física, mental, socioemocional y espiritual. Significa tener un programa balanceado para la renovación personal. Personas muy ocupadas creen que no tienen tiempo para hacer un alto en el camino de su vida. Y la falta de una apropiada renovación personal puede tener un elevado costo para la persona misma y también para quienes son afectados por su liderazgo. Cada gobernante se encuentra ante este desafío de desarrollar un hábito de lectura, estudio y reflexión, el hábito de afilar el hacha. Es interesante que en la ley del rey se aconseja practicar justamente este hábito. El rey debe tener consigo una copia de la ley y debe leerlo todos los días. Así va a aprender a temer a su Dios. Y su corazón no se elevará sobre sus hermanos, no se creerá superior a sus compatriotas. Si alguien dice que no le gusta leer en la Biblia, esto todavía no es excusa para no practicar el hábito de afilar la sierra. Hay muchos libros muy buenos que puede leer. Habiendo dicho esto, sin embargo, alentaría a todos los gobernantes tener una Biblia y desarrollar el hábito de una lectura diaria. Definitivamente son sorprendentes las consecuencias de la lectura regular de la Biblia que se señala en la ley del rey. Primero, el gobernante aprenderá a temer a Dios. ¿Cuánto hace falta el temor de Dios de los políticos? La más clara señal de la falta de temor a Dios es cuando un gobernante se cree todopoderoso e irreemplazable, cuando actúa como si no tuviera que rendir cuenta a nadie, cuando dice, yo no me arrepiento de nada, cuando da señales de prepotencia, cuando confía en el poder del dinero, cuando se olvida que su poder le ha sido prestado por cierto tiempo nada más. Quien con sinceridad lee la Biblia en forma regular,
aprenderá a tomar en serio a Dios como el Todopoderoso, como el Señor sobre la vida y la muerte, como el Dios ante quien todos tendremos que rendir cuenta alguna vez. La segunda consecuencia es interesantísima. Dice, su corazón no se elevará sobre sus hermanos. No se creerá superior a sus compatriotas. ¿Cuántas veces ya lo hemos visto? No solamente en la vida de un presidente, también en la vida de un gerente, de un padre de familia, de un esposo. La soberbia arruina todo. La soberbia arruina en primer lugar las buenas relaciones humanas. La soberbia también arruina el buen rendimiento. Mejor dicho, la soberbia le hace ciego al ser humano. Ya no puede ver con claridad. Ya no puede ver al colaborador por lo que es. Ya no puede ver al ser humano en su plena dignidad. Ya se olvida de su tarea como gobernante. Ya se concentra en mirarse en el espejo para admirar su diabólica soberbia. Se ha enfermado de una ceguera selectiva. No obstante, la lectura de la palabra de Dios es la mejor prevención de esta ceguera en la soberbia. Mi estimado amigo, si tú eres una figura pública, te invito a desarrollar el hábito de afilar tu hacha. Te pido que te protejas a ti mismo de la ceguera que proviene de la soberbia. ¿Alguna vez te preguntaste a ti mismo, ¿con qué estoy nutriendo mi corazón y mi mente para seguir siendo una persona agradable y también un buen siervo público? Si tú eres un elector, fíjate en la vida privada de los candidatos. Intente averiguar si tiene el hábito de afilar su hacha. Intente descubrir de qué se nutren los candidatos. Si no tiene el hábito de una renovación personal a través de la lectura, el estudio y la reflexión, no vote por él ni por ella. No podrá servir como debe. Posiblemente se volverá arrogante. Y no olvides, tú también necesitas afilar tu hacha.